Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta charla organizada por la Unidad de Graduados de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata. En esta oportunidad es una actividad organizada a su vez por el Foro de Derecho Concursal y Societario. Tenemos a su coordinador, el doctor Pocatino, que no lo encuentro. Acá está, Guillermo. Guillermo está silenciado. Él nos va a dar la bienvenida. Les cuento rapidísimo, para que no perdamos tiempo, cómo vamos a organizar la charla. Van a hablar los expositores, las preguntas las vamos a realizar al final. Ustedes en este momento tienen deshabilitado el chat para no desorganizarnos y desconcentrar a los expositores, pero un ratito antes de terminar, Guillermo me va a avisar, yo les voy a habilitar el chat, pueden hacer las preguntas por escrito y se las transmitimos a los expositores, o pueden habilitar la mano del Zoom y les habilitamos a ustedes el micrófono para que las hagan oralmente. Eso como prefieran. Bueno, Guillermo, bienvenido a la unidad de graduados. Un gusto tenerte con nosotros. Todo tuyo la charla. Gracias, Verónica. Gracias a todos por compartir esta charla. Bueno, contamos con la presencia de 3 académicos, 3 profesionales del derecho de verdad, la presencia del doctor Ariel Dazo, Marcelo Barreiro, ambos miembros del Instituto Iberoamericano de Derecho Comercial, ambos titulares de cátedra en la UBA de Derecho Concursal, el doctor José Boteri, profesional de la ciudad de Mar del Plata, exdirector del Instituto de Derecho Comercial del Colegio de Abogados de Mar del Plata, académico, todos son autores doctrinarios de conocimiento por parte de todos nosotros, así que sin mucho más, les doy la bienvenida. Vamos a estar abordando el impacto de la pandemia y los últimos sucesos a nivel macro y microeconómico nacional y su impacto en el derecho concursal. Sin más que esto, te doy la palabra, José, para cuando quieras vos empezar la charla. Recordá, José, que está silenciado. Tenés que habilitarte. Bueno, muy buenas tardes a todos. Veo un montón de caras amigas de Costa Rica, nuestro querido Álvaro, Gustavo Cultraro de Buenos Aires, bueno, Alejandro Martín Vázquez, que es el director del Instituto de Derecho Comercial del Colegio de Abogados local. Así que, bueno, toda gente querida. Y en esta amistad y en esta confraternidad que tenemos todos, nos vamos a manejar tanto con Ariel como con Marcelo, con la mayor displicencia para con todos ustedes, para que esto sea un verdadero conversatorio, para que se puedan ver las ideas, para que se puedan analizar los temas. Nos propusimos tratar 5 cuestiones, ¿no? La primera es el tema de las presentaciones en concurso preventivo, las soluciones preventivas. Después vamos a pasar al tema de verificaciones de crédito, para ver qué novedades han habido. Después, si realmente con esta pandemia se pudieron llegar a dar acuerdos preventivos y cuáles han sido sus contenidos. Después vamos a hablar de si las ideas acerca de la homologación de los acuerdos, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, han variado o no, o si se siguen los mismos cánones, las mismas ideas, y después trataríamos al final el tema de los proyectos de reforma. Así que esos serían los 5 ejes que me parecen bastante comprensivos del derecho concursal en su interacción con el tema de la pandemia. Así que pasaríamos al primer tema, que es el siguiente. Si han habido más o menos presentaciones en concurso preventivo y si realmente la pandemia y el tema del COVID-19 se han constituido en una causa autónoma respecto del estado de acción de pagos de empresas y de personas de a pie, ¿verdad? Así que tanto Ariel como Marcelo, el que quiera tomar la posta, comience y charlamos. Empiezo yo, Ariel. Dale. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a graduados, a José, a Verónica, a Guillermo por la invitación. Una aclaración, como esto queda grabado, yo no soy titular en UBA, soy titular en UCES de Derecho Concursal. En la UBA solo doy en posgrado, para evitar arrogarme cargos y honores que no tengo. Perdón. Tema 1. Digamos, cuando esto empezó y en mayo empezamos con todas estas jornadas virtuales y demás, preveíamos que
en una Argentina que venía de 8 años de estancamiento económico y que venía de 20 meses aproximadamente de recesión que continuaban este año, la pandemia iba a ser un golpe de gracia para encontrarnos en una brutal depresión económica. Primer diagnóstico que yo creo que se concretó. Estamos viviendo una situación de depresión económica con altísima inflación, proceso devaluatorio, desempleo mayor a 2 dígitos, crecimiento de la pobreza. Y entonces hicimos un silogismo casi perfecto diciendo, si esto es así y esta consecuencia primera se da, la tercera es, vamos a ver un tsunami concursal, es decir, un movimiento de todo el mundo disparando hacia los tribunales para tratar de defenderse de las ejecuciones, embargos y cosas por el estilo, sobre todo si no se sancionan normas que permitan, como fue en el 2001-2002, el decreto 214 y demás, un parate de esta situación. Esas normas, más allá de que hay 14 o 15 proyectos o anteproyectos de ley, alguno con estado parlamentario, alguno con alguna media sanción vuelto a la otra Cámara, no se sancionaron. Sin perjuicio de lo cual, dado 1, dado 2, 3 no se dio todavía, por lo menos en mi experiencia y en lo que podemos reflejar de lo que es la jurisdicción nacional, la Ciudad de Buenos Aires. Si bien los sanos enfermaron con la pandemia, hablo de la economía, y los que ya estaban enfermos agonizan, lo primero que vemos es que no hay ese tsunami concursal todavía, y lo que se me ocurre es dar algunas ideas de por qué no pasó hasta ahora y de lo que yo creo que sí va a pasar. En primer lugar, hubo ayudas estatales para las personas humanas, los IFES, los ATP para las empresas, el pago de salarios, la suspensión de cierto tipo de desalojos, no ejecución de las deudas impositivas, una amplísima moratoria que todavía se puede incorporar hasta el 30 de noviembre los sujetos involucrados, el no cierre de cuentas ni aplicación de multas por cheques rechazados por resoluciones del Banco Central, y sobre todo lo que me parece que pasó es lo que yo llamo tolerancia del mercado. Hay una comprensión del mercado que todos, como Ariel Dazo hijo dijo hace bastantes meses, todos estamos en cesación de pagos actual o inminente o próxima, y el mercado estamos como en el barrio, a ver quién es el que tira la primera piña, digamos, para hacer un ejemplo muy gráfico, cosa que todavía no ha sucedido. Hay cambios de cheques, hay esperas concertadas, ni siquiera concertadas por escrito, pero los locadores están reduciendo los precios de los alquileres para que no se le vayan los inquilinos, cosa que igual está sucediendo en Capital Federal. La otra cosa por la cual no hay presentaciones en quiebra es que muchos han adoptado la modalidad de la edad media, el abandono de los negocios. Directamente bajan la persiana, cierran y se van. Y para cerrar, ¿qué pasa con esto? Esas obligaciones que no se cumplen no es que están desapareciendo, se está acumulando un stock de deuda en muchos de los sujetos del mercado. Y este stand-by, creo yo, no va a durar para siempre. La pobreza se supone que a fin de año está en el 50%, se supone las previsiones de que el PBI va a caer un 12,5% este año, el desempleo ya está encima de un dígito, hay un rebrote en Europa que obliga a nuevos cierres y los cierres traen más profundidad económica, con lo cual podemos pensar que eso nos va a pasar, con lo cual yo creo que el 2021 va a ser el momento en donde ese tsunami va a venir cuando alguien tire la primera piedra judicial. Ya algunos bancos están empezando con las intimaciones prejudiciales y con alguna iniciación en la Ciudad de Buenos Aires, con lo cual me parece a mí que esto que previmos para el 2020 y que no pasó, no quiero ser agorero, pero me parece que puede llegar a ser el 2021 o el primer semestre un momento durísimo en punto a esto. Bueno, le pasamos la palabra a Ariel. Bueno, yo en vez de simplemente sumarme a lo que dijo Marcelo, voy a continuar. O sea, sigo elaborando la misma idea, porque en esto siempre estuvimos de acuerdo. No contamos con un régimen general que dé cierta certeza. Ese régimen general que buscábamos, de excepción, y esto hace que el mercado concursal, por llamarlo de alguna manera, esté paralizado porque no hay parámetros. Entonces, ¿hay más concursos? No, no los hay. Durante la pandemia no se han presentado concursos porque un poco el parate judicial, que recomenzó recién el 4 de agosto y que, digamos, dejó sin efecto el movimiento de los expedientes que se podían iniciar prácticamente, y la paralización, digamos, de todo el mercado en cuanto a la posibilidad de cobrar sabiendo que el deudor no puede pagar, lo que hace es, están los mismos concursos que antes, pero hay muchos más insolventes.
Esto es clarísimo, ¿no? Y no hay más quiebras y no hay más concursos simplemente porque, primero, desde mi punto de vista, el concurso preventivo ya no estaba siendo útil para la situación de insolvencia del mercado argentino, de la micro, de la pequeña, de la mediana empresa y del consumidor final desde antes, porque los más graves problemas a los que se enfrenta la empresa argentina de este porte son los temas laborales y fiscales, más allá de su tema de mercado. Y la verdad que la concursalidad se vio perforada indefinidamente y finalmente por el derecho laboral, al cual no puede sostener, porque no hay manera de arreglar nada concursalmente desde el punto de vista laboral, y por los inventos fiscales que crearon su propio sistema, para llamarlo de alguna manera, para concursal, por no decir a concursal. Entonces, bueno, ahí se pierden incentivos también para concursarse, porque no tienen mucho sentido. Y si encima no sabemos si tenemos negocio, la verdad que el alzamiento de bienes, que es doloso, o el abandono de bienes, que es culpable, o simplemente defensa propia, como le decía Marcelo, es lo que está pasando. ¿Qué va a pasar en adelante? Seguramente el stock de deuda se está acumulando, esto no hay ninguna duda, y yo creo que lo que está pasando también es que todavía se está gestando lo que en la guerra se llama los terms of engagement, o sea, todavía no se produjo realmente el clinch, está empezando a ocurrir, o sea, el protocolo de encuentro entre las dos fuerzas, acreedora y deudora, se está gestando. Te estoy llamando, me vas a pagar, no me vas a pagar, hace 6 meses que no trabajo, a mí no me importa, yo lo necesito, qué sé yo, se podrá negociar, no hay escudo protector que nos salve, hay algún buen criterio en alguna porción del mercado intentando entender, particularmente el locativo. Es cierto, pero porque es un negocio muy específico que requiere el mantenimiento del bien a cargo del ocupante, lo que no pasa en términos financieros, ¿no? En términos financieros hay que recuperar y se acabó. Con lo cual creo que tarde o temprano esto va a ocurrir. Me parece que a la larga o a la corta algún tipo de ley general va a aparecer. La insolvencia es urgente, o sea, a la insolvencia hay que responder en forma urgente, o porque nos decretan la quiebra o porque se generan ámbitos de responsabilidad que hoy pueden estar un poco mitigados, como bien dice José en alguno de sus muy interesantes pensamientos, la causa queda amortiguada porque la pandemia suspendió la causa. Bueno, pero ya nos pusimos en marcha y no tenemos la certeza de qué nivel jurídico de marcha tenemos, porque el DNU sigue existiendo, pero la pandemia está y no está, mejor dicho, el DNU sigue existiendo, pero la cuarentena no existe. Entonces, la verdad que estamos en un terreno demasiado cenagoso para lo que necesita el comercio, que es velocidad y certeza. Bien, yo avanzando un poquito en la conversación, yo creo que hay un tema que hay que reflexionar un poquito más, que es el tema del estado de excepción de pago. Realmente una persona que está sufriendo los efectos de la pandemia está en estado de excepción de pago, es decir, con la caída que ha tenido de operaciones, con la caída que ha tenido de actividad, ¿realmente está en estado de excepción de pagos con motivo de la pandemia? Yo creo que no, porque, digamos, la pandemia lo que genera es un problema en la exigibilidad de las obligaciones. Las obligaciones están afectadas por el tema del caso fortuito de la pandemia, es decir, hay una situación de imposibilidad permanente o temporaria de pagar. Y yo creo que lo que está advirtiendo la gente es que algunas de las soluciones que son siempre típicamente concursales cuando hay una cantidad y un volumen de deuda que no se pueden pagar, se tienen que resolver a través de mecanismos que no son del derecho concursal, sino que son del derecho privado, del derecho civil y comercial que tenemos en la Argentina. Me refiero a los artículos 955, 956 del Código Civil y Comercial y el artículo 1730. Que si uno se lo pone a mirar, realmente... gracias a Dios que existe el Código Civil y Comercial en esta situación, porque la verdad es que tiene herramientas mucho más flexibles respecto de la readecuación de contratos que con el viejo Código Civil, que era bastante más rígido. Entonces, me parece que un poco la gente, por lo menos en la intervención profesional que yo he tenido, la gente no es demasiado proclive a pedirle la quiebra a alguien o no es demasiado proclive a concursarse, porque dice, bueno, quizá podamos resolver este problema con algún resorte propio del derecho privado
en relación al tema del caso fortuito, en relación al tema de la renegociación de contratos de larga duración, en relación a varios temas que son propios del derecho civil y comercial. Después hay una segunda cuestión, que es que se anunció en la Argentina, y hablo así porque hay algunos de los asistentes que son del extranjero, se anunció en la Argentina un proyecto de reformas que iba a generar una especie de hibernación de empresas que estaban en concurso preventivo o que se iban a concursar. Ese proyecto de reforma que mencionaba Marcelo, que tiene media sanción y que suponía que se iban a esterilizar las empresas que estaban en esa situación hasta marzo del 2021 y se iban a estirar los plazos de los periodos de exclusividad y de los pedidos de verificación y un montón de cosas más, cosas que no sucedieron y todo el mundo estaba expectante de que eso saliera, lo cual era obviamente una especie de error, porque si salía el proyecto de ley tal cual está redactado, lo que iba a generar era una catarata de concursos preventivos, pues todos iban a querer estirar un poco más los plazos, etcétera, etcétera. Y bueno, como tampoco salió eso, resulta que la gente no se presentó en concurso preventivo. En Mar del Plata hay pocos casos, la mayoría vinculados a personas físicas, hay pocas empresas que se han concursado durante la pandemia, así que se supone que esto que decía Ariel, que en el año 2021 quizás se vaya generando la situación en donde acreedor y deudor lleguen al punto en donde sea necesario la solución concursal, puede ser que esto sea así. Ahora, lo que no se ha visto es que haya legislación de emergencia, como decía Marcelo, como la que hubo en el año 2001, que viniera a paliar o a dar algunas explicaciones. Lo que sí ha existido son normas, como en materia de locaciones, como en materia de asistencia y subsidios a las empresas, que han amortiguado un poquito la cuestión, pero que no han equilibrado los desequilibrios que existen en las relaciones crediticias. Así que bueno, me imagino que en el futuro todo esto, sobre todo en el año 2021, todo esto irá teniendo otro color y esperemos que los legisladores estén a la altura de las circunstancias. La verdad es que parecen no estarlo, porque ninguno de los proyectos viene a atender muy eficazmente el problema. Ahora pasaríamos al otro tema, que si quieren seguimos con el mismo orden o pasaríamos a Ariel, que es el tema de las verificaciones de crédito. ¿Qué es lo que nos interesa ver de este tema? Las verificaciones no presenciales. Sobre todo, ustedes recordarán el caso Vicentín por el tema que fue nefasto de la intervención del Estado en la cuestión, pero tuvo, digamos, el caso Vicentín un aspecto de derecho concursal interesante que fueron las verificaciones de crédito no presenciales. Y bueno, lo interesante es que ustedes nos cuenten la experiencia que ha habido en la Ciudad de Buenos Aires para que todos estemos al tanto del tema. Así que Ariel, toma la posta ahora vos y charlamos. Bueno, en este sentido, creo que justamente Vicentín hizo punta llenando una necesidad que quizás incluso antes de la pandemia ya se venía como viendo que el sistema de verificación presencial era una cosa anquilosada, absolutamente, digamos, muy anticuada, que llena de papeles las oficinas de los síndicos, que después la llenan en los juzgados, que después de los juzgados te lo vuelven a mandar para vos. El manejo de los legajos, bueno, de hecho hemos tenido unos escándalos muy importantes con el tema de manejo de legajos físicos, y la verdad que ahí se plantea una situación bastante compleja que era, por un lado, hacerle caso a la seguridad sanitaria, por otro lado, no detener la marcha de procesos que tenían un nivel de interés nacional e interés regional muy importante. No se podía detener Vicentín, claramente, era casi un tema de seguridad nacional, y creo que el juez Lorenzini hizo una gran interpretación junto con su sindicatura de un sistema de virtualidad que permitía justamente atender a una cuestión que yo escribí en algún momento, que era nuestro cuerpo, particularmente en la jurisdicción nacional, nuestro cuerpo de síndicos es de personas mayores como yo, que el año que viene cumplo 60. O sea, así como estamos todos en insolvencia, somos todos personas de riesgo, ¿no? Marcelo incluido. Entonces,
Nuestros síndicos nos llaman, ¿y qué ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo hacer? Porque además se hace mucho carne en la Jurisdicción Nacional, Capital Federal, la indelegabilidad de funciones de la sindicatura. No hay manera de hacer una clausura sin la sindicatura presente, no hay manera de ejecutar válidamente una verificación completa y compleja sin la sindicatura presente, no hay manera de hacer mandamientos sin la sindicatura presente, y la verdad, estas personas no pueden ni ir al juzgado, ni hacer las constataciones, ni meterse en los barrios donde generalmente están los establecimientos industriales cuyas sedes comerciales están en la Capital Federal, el resto está todo en el conurbano, en Lanús, en San Martín, en Florida, en Matanza, en Merlo, y la verdad que antes nos teníamos que cuidar de los tiros, ahora tenemos que cuidarnos de estas infecciones. Entonces, ahí yo hice toda una interpretación para ver la posibilidad además de que no solo se amplíen los sistemas de acceso al pasivo por vía de generación de sistemas virtuales, que tienen como 2 o 3 líneas fundamentales. Una es el estilo Vicentín, el otro es el estilo a través del ingreso de las verificaciones en la plataforma del PJN, ¿sí? Y el otro sistema, que sería el que yo llamo Stalkiner Plus, digamos, que genera todo un sistema de virtualidad muy, muy ajustado, y que de alguna manera se propuso al Consejo Profesional, pero que todavía no está homologado. Si yo creo que algo no está bien en todo esto, o sea, lo bueno está en la posibilidad de modernizar todo el sistema, lo malo es que, como en casi todo lo que nos pasa, no nos podemos poner de acuerdo en un único sistema para todo el mundo. Bueno, Marcelo. Sí, a ver, para sacar algo, yo creo que una de las pocas notas positivas que ha traído la pandemia, más allá de lo que hablamos al principio antes de abrir el aula virtual para todo el mundo, de lo que nos saca de presencialidad y de socialización, todo el mecanismo de hacer clases, charlas, audiencias, por estos mecanismos, es que obligó, por lo menos a la jurisdicción nacional, a llegar, no digo al siglo XXI, pero al XX y medio. Nosotros teníamos un expediente virtual que no era virtual, y que en estos 8 meses, los 4 meses y medio que no tuvimos actividad judicial, más los posteriores, han permitido que hoy, salvo excepciones con turno y muy, muy a las cansadas, uno pueda seguir el expediente judicial desde cualquier desde cualquier computadora con conexión buena a internet. Esto lo puede hacer desde su casa, desde la oficina y demás, lo cual está trayendo una gran novedad, porque esto era esperable y suponíamos que iba a venir, pero en 4 o 5 años, y vino de golpe. Y segundo, está harina de otro costal para otra charla, modificando en muchos colegas el pensamiento sobre la forma y el modo de ejercer la profesión, siendo que ahora no necesitan tener un estudio físico cerca de tribunales como históricamente se dio. La segunda gran novedad, y antes de entrar en la verificación, es el sistema DEOX. Dejamos en buena medida para buena parte de los organismos, bancos, entidades públicas y demás, la necesidad de librar oficios físicos. La pandemia nos obligó, y el sistema DEOX, con el cual internamente la Justicia Nacional se comunicaba, hoy sirve como válido para comunicarse con buena parte de los organismos públicos nacionales que están en la sede de la Capital Federal, bancos, etcétera, etcétera. La cuenta pendiente sería hacer una ley 22.172 DEOX, es decir, que esto que hemos podido en estos 8 meses articular en la Nación, en la Ciudad de Buenos Aires, permita ser hecho. En algunos casos se puede, pero para todas las jurisdicciones, para todos los organismos públicos nacionales, provinciales y municipales, lo cual facilitaría muchísimo y evitaría esos correos de OCA o del correo argentino con llevados y demás. Con lo cual, esto que veníamos viendo era necesario, se está consiguiendo. También podemos pagar la tasa de justicia de modo con tarjeta de crédito ahora, con lo cual también es otra cosa que nos permitió la pandemia, porque hasta el mes de diciembre o febrero de este año era en el kiosco físico de la FIP en la planta baja del Palacio. Verificación, ya lo dijo Ariel, Vicentín, por la magnitud del caso, vio la necesidad y creó un procedimiento mixto, porque no dejó de lado la presencialidad. ¿Qué pasa con todos estos procedimientos? No están incorporados en la ley y no tenemos una plataforma unívoca, única, segura, creada de modo pleno para cubrir con esto, con lo cual cada juzgado de los que han admitido, porque hay algunos juzgados en la Nación que han hecho, mientras dure el ASPO, el proceso se paraliza. Hay
algunos juzgados que han dicho no puede haber verificación porque no hay presencialidad, y el proceso, al no haber verificación, no puede acceder a las instancias posteriores. La mayoría han buscado mecanismos, digamos, que traten de mixtos o puramente virtuales. El más utilizado es la verificación por mail, con todos los problemas de seguridad y de la pesada carga de datos que esto implica. En algún caso se ha creado una página web, como en Vicentín, en otros se usan otros mecanismos, como el Google Sites, y salió una resolución, y en esto lo sé porque yo soy acreedor verificante allí en un concurso que se llama OIL MIS, que está en la sede de la capital federal, que permitió en este mecanismo Google Sites hacer todo el procedimiento de carga de la verificación, del mecanismo de impugnaciones, todo con virtualidad, y también de cargar allí los legajos, como dijo Ariel, para salir de algo que hasta diciembre o febrero de este año teníamos, cualquier presentación concursal llevaba miles y miles de páginas, y era una gran empresa, Vicentín, no me quiero imaginar, físicas de papeles, que son hectáreas de árboles que han caído. La digitalización, si se asume, va a permitir evitar esto en un corto lapso, y ya vimos que se puede, con lo cual lo que faltaría acá es ver cómo lo continuamos. En este fallo de OIL, la jueza, que es Pérez Casado, que en algún momento le había obligado al Consejo de Ciencias Económicas en otro fallo a decir, haga usted la plataforma, y Ciencias Económicas dijo, no, yo no tengo nada que ver, y la Cámara le dio la razón, le ha admitido a este procedimiento porque otra síndica lo usó en un concurso mucho más chico y lo va a aprobar ahora en este. Requiere un protocolo de acceso, un protocolo de seguridad de la información y un protocolo de presentación virtual con recibo electrónico de esta. Ahora, todo esto está bárbaro, pero creo que esto nos mostró que se puede. Ahora, esto debería ser institucional. No descarto que los colegios profesionales de ciencias económicas deban colaborar para que no pase lo que pasó con el LEX 100, que es el programa judicial, y que no contenga errores. Pero esto es una obligación del Estado. El Estado debería proveer en la plataforma judicial una plataforma verificatoria que permita a todos, o sea, hacer la verificación, hacer el periodo de observación desde el 34 y tener permanentemente cargados los legajos. Una vez va al síndico, no venga esta tarde, doctor, porque tengo 22 que vienen a ver los legajos, venga mañana, que en los concursos grandes, ¿no? Si están colgados en una página donde haya certeza y seguridad, los vamos a poder ver todos, y se facilita también el mecanismo de intervención. Siempre y cuando esa plataforma, que hay que construirla, tenga posibilidad de confirmar la legitimidad y autoría del emisor, ¿no? Y asegurar que sea completa e inalterable toda la información. La doctora Corrado, que creo que está presente, una síndica muy proactiva, dice, hoy por hoy hay que hacerlo, bueno, que sea una declaración jurada la verificación, porque no tenemos certeza del emisor y demás, y que quien lo hace ponga en juego algo, podría ser la matrícula si es un profesional, o se haga responsable, incluso ella dice, de alguno de los delitos de defraudación, digamos, si va por esa vía. Y digo más, esto nos demostró que podemos hacer los sorteos de los auxiliares por esta vía virtual en una plataforma que debería proveer el Estado, las audiencias deberían ser virtuales en una plataforma que no tenga problemas, las subastas y los remates en red con mucha más transparencia, todos los movimientos bancarios en todos los expedientes judiciales deberían ser de esta manera. Así que yo creo que en ese sentido es por hoy una buena noticia. Bien, bueno, yo obviamente coincido con lo que dicen mis dos colegas, ¿no? Marcelo y Ariel, pero los invito a otra cosa interesante, que es a ver la página de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, para ver el informe que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires respecto de los avances que tuvo el Poder Judicial en la situación de pandemia. Si ustedes se meten en esa página, van a ver cómo en la provincia de Buenos Aires el sistema de presentaciones y notificaciones electrónicas fue bastante robusto, y la verdad es que mejoró mucho la actuación profesional en los procesos judiciales que están en trámite en todos los departamentos judiciales de la provincia. Creo que la provincia de Buenos Aires estaba mejor armada que la nación para afrontar este tema. No hubieron en el ámbito de la ciudad de Mar del Plata muchas dificultades con el tema de las verificaciones de crédito, pero sí me parece que hay que rescatar lo que decía Marcelo respecto de cuál es el rol de la abogacía hoy, ¿verdad? En estos temas, porque todos estamos presentando en los expedientes judiciales documentos que han sido previamente digitalizados y se suben a la mesa de entrada virtual en la provincia de Buenos Aires, es así, y los abogados resguardan
la autenticidad de lo que suben, ¿verdad? Y ese tema, que es un poco al que apuntaba Marcelo, es un tema muy delicado, porque no sabemos después, cuando se termine la pandemia y se presenten físicamente todos los documentos que deberían presentarse y que han sido digitalizados, si realmente van a responder o no a lo que el profesional subió. Y lo cierto es que los códigos de ética y los códigos que rigen la profesión de abogado y la de contador público no tienen previsiones sobre esa conducta. Obvio que hay en el Código de Procedimientos multas por temeridad y malicia procesal y una serie de cuestiones, pero muchas veces el daño que se puede infringir, sobre todo en un proceso universal y colectivo como es el concurso preventivo, puede ser realmente muy difícil de solucionar en lo inmediato. Así que me parece que hay un desafío respecto de la abogacía como corporación, me refiero a los colegios de abogados de la provincia de Buenos Aires y del resto del país, para tratar de aportar a este tema, como también debieron haberlo hecho en su momento con el sistema de notificaciones judiciales, porque realmente este tema de las notificaciones entre profesionales en otros países se maneja no a través del Estado, sino a través de los colegios de abogados, ¿verdad? En donde cada profesional tiene una casilla de correo electrónico para poder intercambiar información con sus colegas. Así que me parece que no es solamente un tema del Estado, sino que también es un tema en donde los colegios de abogados tienen mucho que ver, tanto los colegios también los colegios de profesionales en ciencias económicas, ¿verdad? En donde deberían involucrarse más para solucionar este tema. Eso es lo que pienso. Y respecto a las verificaciones de crédito, una de las cuestiones que también me parece preocupante con este tema de la pandemia es que piensen ustedes que si tuviéramos que verificar créditos hoy y en un concurso, el concursado tendría la manera precisa de impugnar muchos de esos créditos diciendo que está en imposibilidad de pago temporaria o en imposibilidad definitiva de pago por alguna de las causales del Código Civil y Comercial. Lo cual me hace pensar acerca de cómo es esto de la solución concursal cuando lo que hay es una situación de caso fortuito. Y esta cuestión es un tema difícil de solución, no estaba prevista en la legislación concursal, no está previsto cuál va a ser en ese caso lo que el juez va a tener que ponerse a ver, ¿verdad? Porque, digamos, tiene una instancia muy, muy corta, tiene un hecho notorio, que es la pandemia, y tiene que pronunciarse en la sentencia de verificación a ver si acepta o no un crédito, que quizá era un crédito por alquileres que se reclaman por un periodo en donde la pandemia hizo que la persona no pudiera tener actividad, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a resolver ese juez? ¿Va a decir que el crédito es admisible? ¿Va a decir que no lo es? ¿Va a decir que estuvo afectado a la pandemia, que no es exigible, pero sin embargo es un crédito? ¿Cómo se resuelve esto? Me parece que todavía no tuvimos soluciones y la verdad es que, un poco lo que decía Marcelo antes, el déficit de la legislatura en este tema es un poco ostensible, ¿no? De tratar el problema de la pandemia en general. Bueno, después pasaríamos al otro tema, si les parece, que es el tema de los acuerdos, ¿verdad? Para ir intercambiando las posiciones voy a arrancar yo. El tema de los acuerdos en concurso preventivo, el tema de las conformidades, se han habido nuevos contenidos. Bueno, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, que es donde yo ejerzo la profesión, el tema de los acuerdos preventivos tiene una connotación o una característica distinta a lo que sucede en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Mendoza y en la provincia de Córdoba. ¿Por qué? Porque acá, en la provincia de Buenos Aires, no se discute tanto el tema de los acuerdos en sí. Es decir, me refiero a que cualquier propuesta que logre las conformidades necesarias con las mayorías que indica la ley no tiene mucha objeción por parte de los jueces. Eso por lo menos lo que yo he visto. En la ciudad de Buenos Aires la cosa no es tan así. Ustedes habrán visto que son usuales los casos de tercera vía, después de aquel fallo de Línea Vanguard, etc. Son usuales que las terceras vías se vayan multiplicando, incluso cuando fracasa, el juez a veces pide una vuelta más. He visto hasta segundas o terceras doble vía, ¿verdad? Es decir,
situaciones en donde el juez, cuando el acuerdo le parece abusivo, va elevando un poquito la vara para tratar de que el concursado haga una propuesta mejor y reúne una mayoría de acreedores. Esto es lo que viene sucediendo en la ciudad de Buenos Aires, pero no sucede en la provincia en el mismo sentido, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar con un escenario como el que tenemos hoy? Digamos, imagínense ustedes que tuvieran que hacer una propuesta de acuerdo hoy en día, ¿qué es lo que ofrecemos? ¿Qué es lo que se considera que el concursado puede llegar a cumplir, verdad? Y a mí me parece que la situación es muy difícil porque estamos con un proceso de inflación muy alto, más o menos 50%, no se sabe qué es lo que va a pasar el año que viene, la devaluación, sobre todo si los créditos son de moneda extranjera, es una cosa que afecta ostensiblemente el manejo del pasivo, así que hacer una propuesta de acuerdo hoy me parece una cosa muy difícil. Creo, y ni qué hablar si se van a ofrecer accesorios como los intereses, es decir, qué tasa de interés se puede llegar a proponer que pueda satisfacer en un plan de pagos que sea de a años vista a los acreedores, es realmente difícil. Me parece que hay una solución que me parece que hay que ir explorando, que la tiene la ley de sociedades. Yo creo que algunos de ustedes lo recordarán, pero la ley de sociedades para las sociedades anónimas contiene un capitulito vinculado a los bonos en participación, es decir, la posibilidad de darle a los acreedores un título que tenga algo que ver con las utilidades de la empresa a futuro, ¿verdad? No es una solución que se haya practicado hoy en día, no es usual ver bonos de participación, no es usual ver bonos de participación de ganancias hacia el personal, no es usual. Pero me parece que van a ser soluciones que van a empezar a aparecer porque no va a haber otro camino, no va a haber otra salida más que tratar de buscar soluciones que traten el pasivo de una manera que no sea tan agresiva como la sola quita y espera, sin otra solución alternativa más. Así que me parece que eso puede llegar a ser un camino que junto a las soluciones tradicionales se vaya sumando para tratar de resolver este problema, porque puede suceder también que esta crisis se supere y suceda que entonces los acreedores cobren, como ha sucedido en el año 2001 y en los años 2003, con quitas y esperas muy duras, y luego la empresa tenga utilidades que no distribuya entre los acreedores, sino que los distribuya entre los socios y entre los administradores. Así que me parece que un camino puede ser ese, puede ser una solución creativa. Así que bueno, ahora le damos la palabra ¿a quién le tocaría? Bien. Ariel. Bueno, vamos a ver. Respecto al tema de acuerdos, yo distingo dos cosas. ¿Qué es lo que va a pasar con los acuerdos que estaban ya homologados, ¿no? Y otras, ¿qué acuerdos se podrían presentar en concursos que ya están presentados y en trámite? Finalmente, ¿qué acuerdos podríamos imaginar para concursos a presentar a futuro? La verdad que la situación es realmente problemática y muy incierta porque al perder nuevamente la Argentina su parámetro monetario, no tenemos moneda y al no tener moneda no hay parámetro para efectuar cálculos de valor cierto, tenemos un problema muy, muy claro en el cual la propuesta que se hizo en el 2019 pensaba en un mercado uno puede valorar en 100 puntos, un mercado, una copa que tiene 100 bolitas adentro, ese mercado no existe más. Y el plan que elaboró esa empresa para aquel acuerdo está pensando en un mercado que no existe más. Hoy tiene que salir a vender en un mercado que es la cuarta parte de eso. ¿Cómo va a ser para facturar lo necesario para atender a ese acuerdo que ya tiene homologado? Con lo cual yo creo que ahí es necesario, vía interpretación judicial que podría ser a través de la teoría de la imprevisión de ambos lados, digamos, y utilizando las facultades que el Código Civil le acuerda al juez para integrar el contrato, integrar el acuerdo, integrar el acuerdo homologado, una modificación que ahí tenemos la discusión, para algunos sería facultad absoluta del juez hacerlo a pedido de la concursada, según su legal saber y entender, y para otros requeriría una nueva recopilación de mayorías. Lo otro es cómo hacemos para elaborar
planes al futuro. O sea, hoy, con los concursos que están suspendidos, en algún momento los periodos de exclusividad se reanudarán, terminarán, habrá que hacer un proyecto de pago, y ahí es donde se empiezan a generar estas nuevas ideas. La quita es si se quiere, la evidente, porque si tengo un mercado que es la mitad del anterior, solamente podré pagar la mitad de lo que debía, porque solamente voy a facturar la mitad de lo que tengo, en el mejor de los casos. Va a haber una barrida natural respecto de posibilidad de continuación, es decir, va a haber una especie de supervivencia del más apto, claramente va a ser así, va a haber muchas más quiebras que concursos que se puedan presentar, sin lugar a dudas. Y después estas posibilidades de ir hacia la suerte de la mejoría de la empresa, que ya hemos visto en el 2001-2002, en casos como Mastelone, por ejemplo, que lo hizo no una, sino dos veces, con bonos hacia futuro. Yo dificulto que pudiéramos, como sueña muchas veces el maestro Richard, incorporar a los acreedores al elenco social. Eso no existe, no hay ningún tipo de voluntad, sobre todo del acreedor profesional, en formar parte del elenco accionario del deudor. No veo a un banco suscribiendo acciones respecto del pasivo. Posiblemente como inversión financiera que pudiera ser eventualmente, ¿cómo podría decir? Comercializable, ¿sí? Con títulos que pudieran venderse en el mercado. Esto, como un mercado secundario, podría ser interesante. Será necesario seguramente hacer lugar al alongamiento de plazos. ¿Por qué? Porque hace 6 meses que estamos detenidos y estos 6 meses no se recuperan en 15 días, ni en 20 días, ni el 4 de agosto a hoy. Es necesario reconocer ese paréntesis de la producción y correrlo hacia adelante en algún punto. ¿Qué es lo que están haciendo, digamos, concurso por concurso, juzgado por juzgado, ya que no tenemos un régimen general que era el que estábamos esperando? Seguramente, las empresas que tengan negocio agudizarán el ingenio para sostenerlo. Seguramente habrá muchas quiebras, pero también habrá muchas compras en quiebra. Seguramente habrá muchas fusiones. La fusión probablemente es una nueva manera de encarar una propuesta concursal, con empresas que sí pueden quedarse con el mercado de otras que no lo pueden atender más. Esto puede producir cierto nivel de concentración del mercado, no siempre deseable. Pero bueno, habrá que ir paso a paso. Yo creo que convendría ser, en este sentido, lo más amplio en los criterios de apreciación de las propuestas ofrecibles en la medida que la empresa tenga negocio. Y esto es muy difícil de saber. Nadie tiene el diario del 1 de abril del año que viene. Bueno, Marcelo. Pregunta, hablando de fusión, fusionamos pregunta 3 y 4 en el, digamos, Bien. Vale. Así arrancamos. Porque porque Ariel habló de los dos temas, digamos, los concursos que están entonces digo, primero los concursos que están. Todo esto ha traído una crisis económica brutal en el mundo y en nosotros mucho peor porque nuestra plataforma de arranque era mucho más baja que el promedio del mundo, por lo menos de Occidente, con lo cual el stock de deuda del que hablamos, que es una espada de Damocles que va a caer. Y sobre esto el mundo ha tomado dos posiciones: abstencionismo legislativo y judicial o intervencionismo. Nosotros estamos en un mix ahí porque el Estado ha algo intervenido con algunos subsidios y demás, pero legislativamente no ha dispuesto nada respecto de estas empresas. Yo creo que este debate también aplica a lo judicial. Abstencionismo o intervencionismo. Y ahí voy, yo en algún trabajo que publiqué en junio, yo hablaba de estos escenarios que vos planteaste, José, sobre la posibilidad de modificar cuestiones dentro de los procesos concursales aún sin ley, porque es lo que estamos necesitando y lo que en definitiva empezó a pasar. Es decir, desde la solución que el Código Civil y Comercial nos da, a través de un montón de artículos que vos nombraste, el 1091 te agrego la imprevisión y demás, y el 274 acabo de tirar todo, el 274 de la ley de concursos, que al juez lo denomina director del proceso, en una circunstancia excepcionalísima como esta, ya hemos empezado a ver que esto que decíamos en la teoría de mayo empezó a pasar en los expedientes. Como no hay leyes de prórroga ni de los plazos concursales, ni de verificación, ni de periodo de exclusividad, ni de pago de las cuotas, ya estamos viendo fallos judiciales que extienden los plazos de lo uno y los plazos de lo otro. Es decir,
lo que vencía acá, algún fallo le da 180 días para pagarlo, los periodos de exclusividad se extienden, los periodos de verificación también, con estos mecanismos mixtos o puramente virtuales de verificación. Y lo otro, aquello por lo que venimos trabajando hace muchísimo tiempo en doctrina, que es lo que a mí me gusta llamar la repropuesta, es decir, modificación de la propuesta ya presentada o homologada, o lo que llama Anich la readecuación de la propuesta, la posibilidad de hacerlo. Como no hay ley vigente, cosa que sí pasa en España, pasa en Italia, pasa en algunos lugares del mundo, y mucho más acendradamente en este momento, ese juego del 1730, 955, 956, porque me parece que es una imposibilidad temporaria de cumplimiento, por lo menos por ahora, 1091, tirar en previsión, más las facultades del 274, le permitirían al juez, y ahí está el gran debate sobre la pregunta que planteó Ariel. Yo puedo readecuar porque hay un hecho que me excede, que fuerza mayor, caso fortuito, imprevisión y todo lo que quiera, excesiva onerosidad sobreviniente, imposibilidad temporaria de cumplimiento, y el juez me tiene que rehomologar la modificación sin pasar por las aguas del Jordán de las mayorías, o como algunas legislaciones España, por ejemplo, exigen, debo volver a pasar el Jordán, con lo cual, para que el juez me homologue, tengo que, esa nueva repropuesta dentro del mismo concurso, sacar nuevas mayorías. Pasado eso, futuro, ¿cómo construir una propuesta? Divido en dos, la real y la consideración judicial. La real, hace muchos años ya que me vengo convenciendo que la real es en una empresa viable sobre los flujos posibles de fondos. El tema es cómo construimos hoy flujos posibles de fondos en una realidad que, hoy estaba leyendo antes de empezar la charla, Europa está explotando de vuelta. Lockdown en Francia, en Inglaterra, en Alemania, cierres por un mes, algunos hablan en Italia han segmentado el país en áreas que no pueden ir de un lado para el otro, y cierre total con quejas, se prevén movilizaciones para el fin de semana de los comerciantes, porque dice, lo único que dejan es los grandes supermercados. Bueno, todo este lío de idas y vueltas, que no sabemos cuándo va a terminar, lo que va a traer es más profundización, con lo cual, ¿cómo hacemos estructura de flujos posibles en este caso? Tema 1. Tema 2, creatividad. Y en esto lo que dice José, me parece que hay que buscar soluciones imaginativas. Yo en el 2001-2002, en esa crisis, postulé, La Baña cuando renegocia la deuda postula uno de los bonos que es el más caro, nos salió, el de bono atado al crecimiento. Yo dije, en aquel momento dije, bueno, ¿cómo jugar el abuso cuando el Titanic se está hundiendo? Entonces, hagamos una propuesta, los límites de tolerancia de la propuesta con la quita del 40% de la modificación legislativa se sacaron, y exijámosle que sea la mejor propuesta posible y cumplible hoy. Y quizás, como editorial perfil, que lo hizo muy brevemente, el fallo famoso de la Cámara Comercial, permitió un ajuste de esa propuesta si durante determinado lapso mejoraban las ventas de todos los productos editoriales de esa editorial. Con lo cual me parece que en este contexto, y el tercer punto, el deep financing, el financiamiento postconcursal. Yo acabo de homologar en esta coyuntura una propuesta que una de sus alternativas era con financiamiento, es decir, alguien que precobraba un quirografario, que financiaba y contra eso precobraba un pedacito del viejo crédito. ¿Por qué? Porque ponía plata nueva. Este gran tema también que no lo hemos tratado y que necesitamos legislativamente. Pero yo creo que las facultades en este sentido que nos da el Código Civil y Comercial y el 274 permitirían creativamente, con buena voluntad de todo el mundo en los procesos concursales, plantearlo y salir adelante con resoluciones homologatorias. Porque sigue siendo el principio de la conservación de la empresa viable. Creo yo que cada vez más me convenzo que hay que dejar de estar en la mirada de cómo pagamos este pasado, estos vidrios rotos del pasado que no se van a arreglar, y hay que estar mucho más mirando hacia el futuro, cómo salimos de este brete y tratamos de lo que es salvable se salve, aunque el pasado quede medio roto igual. Claro. Bueno, sí, yendo un poquito más al tema que sigue, que eran nuevas pautas de homologación, a ver los jueces cómo iban a trabajar este tema, todos un poco hemos hablado de la cuestión. Yo pienso que el viejo dogma de la conservación de la empresa, que todos aprendimos y que era un principio del derecho concursal, en esta situación tiene que pasar por una idea más de reflotamiento, es decir, habría que buscar, porque hundidos ya están, es decir, conservar lo que está hundido es muy difícil, me parece que no es negocio, hay que buscar una estrategia de reflotamiento. Y el reflotamiento se logra desde el punto de vista financiero en la medida de que la empresa tenga un negocio básico viable, como primera medida, después que pueda realizar algunos activos ociosos, ¿verdad?
Porque otro de los temas que tenemos dentro del concurso preventivo es que hay empresas que se van a tener que achicar y que su estructura material, digamos, va a tener que reducirse porque el negocio se achicó. Entonces, ahí el derecho concursal tiene poca de flexibilidad, porque tenemos los artículos 16, los artículos 17, para que el concursado dentro del concurso pueda vender algo, tiene que solicitar una autorización, los jueces tienen que abrir un poquito la cabeza respecto de estas circunstancias. Después tenemos el tema de qué pasa después de homologado el acuerdo, ¿verdad? Y cuál es el control de su cumplimiento. A veces en un gran concurso el comité de acreedores ahí empieza a jugar un rol preponderante, a veces es el síndico, pero lo cierto es que hay que empezar a pensar que no solamente es el problema de la conservación de la empresa, sino el problema de la modificación de la estructura empresaria por completo, en donde la ley de concursos y la actividad del juez se tienen que ir adecuando a una nueva realidad, que es el tema del negocio que se achicó y que facilita un negocio que sea financieramente viable, cosa que para algunas empresas hoy es una necesidad. Así que a nosotros en la provincia de Buenos Aires estos problemas nos tocan un poquito de lejos, porque digamos, esos límites respecto de la homologación de acuerdos que están en la ciudad de Buenos Aires, dentro de la provincia de Buenos Aires, no los tenemos, por lo menos en los jueces que trabajan en Mar del Plata, esto es así. Pero el tema de cómo las cámaras nacionales de comercio toman partido respecto a estas cuestiones, sí, sin embargo, es algo que a la larga es una jurisprudencia que luego en el resto de las provincias se toman como un referente. Así que, Ariel, no sé vos qué pensás acerca de estas, en un escenario de pandemia, si esa jurisprudencia que está muy acendrada en la ciudad de Buenos Aires respecto de límites a la propuesta abusiva, temas de homologación de acuerdos, si es una idea que va a persistir, se va a modificar, si ves algún escenario nuevo al respecto. Mira, José, yo la verdad veo un escenario un poco complejo desde ese punto de vista, porque creo que la justicia nacional en esto tiene una impronta un tanto ideologizada en ese sentido. Es decir, un proceso de reestructuración económica de una empresa en distrés absoluto requiere una gran flexibilidad y requiere una reasignación de recursos. Y esto impacta de frente, colisiona de frente con al menos dos columnas inamovibles en este momento en el sistema judicial de la nación, que es el crédito laboral por un lado y el crédito fiscal por el otro. E incluso con mayor potencia últimamente a través de la asunción de los tratados internacionales digamos, designados para la protección del crédito laboral, más allá de los vulnerables, pero el crédito laboral puntualmente, como son, de rango constitucional, de manera que es muy difícil en este sentido que estos criterios mejoren sin una ley general, sin una regulación general. Es muy difícil que los jueces se animen a salir de esta postura de corrección política que los viene atando, a mi modo de ver, para lo que es una correcta reestructuración empresaria. Por lo tanto, yo en este sentido lo veo difícil, no veo un horizonte interesante en este sentido desde el punto de vista de la jurisprudencia que hemos estado viendo en este sentido. Ahora bien, es cierto que las empresas luego tienen una enorme creatividad y hacen lo que pueden. Que esto es un poco lo que yo un poco reclamo, ¿no? Los académicos y los juristas y los jueces que nos encerramos en nuestras burbujas y hablamos entre nosotros. Vamos a hacer hermosas leyes y vamos a mantener los principios rígidos y entonces no que se doble pero que no se rompa o no sé qué. Lo cierto es que los empresarios van a hacer otra cosa, a pesar nuestro. A pesar nuestro. ¿Qué es lo que dice Marcelo? Se van a ir, van a aparecer por otro lado, como un hongo que crece a la vera de otro árbol. Retrocederemos en este sentido 60, 70 años en materia de desarrollo científico concursal y volveremos al juicio de antequiebra y qué sé yo, esas cosas prehistóricas. Pero la verdad que no soy optimista en este sentido. Marcelo, ¿vos cómo ves ese panorama? Yo tengo una cuestión aspiracional. Yo creo que tiene que cambiar como cambió en el 2002, 2003 y después vinimos del 2006 en adelante a ponerle el límite con el abuso a las propuestas predatorias que primero eran necesarias y después fueron
un abuso, digamos, por parte de los que proponían. Yo creo que, pero aparte acá, claramente hay una significación. Esta crisis, sobre la crisis en la que veníamos, la creó el Estado con las medidas restrictivas. Obviamente justificadas, justificables, la sanitaria, etcétera, etcétera, pero el Estado la creó. Y el otro día el jefe de gabinete lo dijo brutalmente, algo así como nos lo vamos a poner el sombrero, cosa que yo jamás vi en un gobernante, digamos. Él dijo, la crisis, lo que viene el año que viene es terrible, dijo una frase lapidaria, con lo cual el propio gobierno está reconociendo que lo que está es malísimo y lo que viene es mucho peor. Con lo cual me parecería un aislamiento absoluto del sabio en la ermita, lejos de todo, que las cámaras de todas las jurisdicciones no tomen en consideración esto para decir hay que salvar lo salvable, como dijiste vos, la empresa viable con un negocio futuro, porque si esa empresa viable tiene que pagar este lío de pasado, no es viable ninguna, como dijiste vos, o casi ninguna. Porque incluso las que andan bien, me contaba el otro día un laboratorio que hace los análisis para gripe y neumonía todos los inviernos, que tiene, ese momento es su fuerte, tiene algo así como 1.800, 2.000 personas diarias haciendo durante marzo, abril y mayo todos sus análisis, que es con lo que hace su stock de caja, etcétera, etcétera. Este año no pudo hacer más de 200 por día, como consecuencia de la pandemia, con protocolos todos, con mucho más personal y con mucho más gasto en toda la estructura que tuvo que poner para poder tener la gente aislada con todos los mecanismos, con los barbijos, con todo lo demás. Con lo cual, laburó a la séptima parte de un momento inicial con un costo para poner eso en funcionamiento mucho peor. Y es uno que le fue bien porque tenía que hacer ese tipo de análisis. Imaginémonos vestimenta, turismo y demás, que están absolutamente, con lo cual digo, la jurisdicción también, así como adaptó y dijo, bueno, no se podía hacer asambleas a distancia porque discutimos en doctrina, incluso con quien es inspector general de justicia hoy, diciendo el 237 es inapelable, no puede haber asambleas sin presencialidad, y de buenas a primeras dijimos se pueden hacer. Lo mismo la verificación virtual, que no permite la ley. Esa misma creatividad y esa misma mente abierta de vos hablás, yo espero que se aplique en entender las propuestas, porque vamos a ver propuestas absolutas, no, las quitas y esperas no van a ser las únicas propuestas que vamos a ver, y también con el tema de la abusividad. ¿Es salvable? ¿Hay un negocio posible para eso que queda, que puede dar empleo y ver ese futuro? Bueno, por una coyuntura crítica, como hacen las legislaciones, 1 año, 2 años, 3 años, lo que duren las consecuencias de la pandemia, lo admitimos. Y después volveremos a los viejos fallos, línea Vanguard y cosas por el estilo. Por lo menos es un deseo más que una opinión. Bueno, y después terminamos, porque es lunes a la tarde y todos seguramente están un poco cansados, recién empezamos la semana, con el tema de los proyectos de reforma, ¿no? Los proyectos de reforma a la ley de concursos que son, en mayoría, digamos, algunas modificaciones muy parciales. Tenemos el tema del proyecto que tiene esta media sanción que estuvimos hablando, que lo que establece es una especie de mecanismo de hibernación, en donde las empresas que están concursadas después de marzo del 2020, de acuerdo a la última modificación, van a tener un régimen especial, se van a elongar los periodos de exclusividad, teóricamente van a tener una especie de paraguas, una especie de escudo protector, como decía el profesor Richard. Vos, Ariel, ¿cómo ves que ese proyecto fructifique? Considerando además que su fecha límite era marzo del 2021, del periodo de protección, y cada vez está más cerca. ¿Cómo ves eso o cómo ves los otros proyectos de reforma que andan dando vuelta? Bueno, vamos a dividir la cuestión en dos. Primero, lo que se llama el proyecto de emergencia concursal, que es este proyecto que, como vos bien decías, pacta una especie de hibernación. Es un poco la resolución general que yo reclamo, en el sentido de darle un poquito de certeza a los que están en el borde, a ver qué hacen, si siguen, si no siguen, si se presentan, no se presentan, y qué hacemos con lo que está en marcha. Esto tenía una estructura relativamente lógica, se parecía bastante a algunas propuestas que hemos hecho en un ámbito de opinión que compartimos con muchos de los que están presentes, Florencia, Gustavo, Marcelo, que es el ARCA, y luego el Senado de la Nación tomó esa media sanción, la convirtió en una especie de manifiesto político y la volvió absolutamente inútil. Vuelve a diputados. Hay una chance de que diputados con 2/3 vuelva a insistir en su versión. Si eso se logra, seguramente será útil para lograr ese efecto. Una hibernación
a esperas de que, digamos, el verano sea un verano, que febrero sea el febrero de un verano y que marzo sea un precioso otoño bonaerense que nos lleve hacia una salida de sol de tipo oriental. Pero eso hay que verlo. De todas maneras, como les dije antes, y como también pensamos, y creo que Marcelo también acompaña esta idea, hay necesidad de ayornar el sistema concursal ya desde antes de la pandemia, y en esto hay algunas ideas en las que más o menos hemos trabajado en estos tiempos. Hay más de, creo que son 13 o 14 proyectos de reforma de fondo, de la ley de fondo, y que más o menos tienen algunas ideas fuerza. La posibilidad de establecer los concursos a medida, o sea, la escalabilidad del concurso en pequeña, micro, mediana empresa, concurso mínimo, concurso del consumidor. La posibilidad de abrir la posibilidad de la negociación de insolvencia en ámbitos concursales, o sea, judiciales y extrajudiciales, en nuevos ámbitos de discusión, a través de procedimientos de arbitraje, conciliación, de manera de abrir un poco la idea del acuerdo preventivo extrajudicial un poquito más simple y a la vez más sofisticado, por lo menos desde el punto de vista del pensamiento, de cómo se piensa y cómo se accede a una solución preventiva sencilla, veloz, con menos personajes involucrados, con menor burocracia y con el mismo efecto, digamos, saneatorio. Y también incorporar en lo que sería la ley de fondo por ahí una modificación en el régimen de privilegios y la introducción de la posibilidad del financiamiento del deudor en concurso con algún sistema que le permita no solo a los bancos que hoy no pueden prestar a las empresas concursadas por las normas de Basilea y mantener un buen servicio de asistencia de caja, etcétera, al concursado que tiene luego su concurso, obviamente, sino también la posibilidad de abrir la ventana del financiamiento de un concurso en marcha a un inversor que pueda tener un cierto tipo de seguridad en el recupero de su inversión en este régimen de preferencias o privilegios por vía de alguna interpretación parecida a lo que serían las deudas de la masa o la predeductibilidad del crédito en ciertos casos. Yo creo que eso es muy importante, las dos cosas. Una ley de emergencia para hoy asentar un poco la situación y un profundo debate sobre una modernización de la ley concursal justamente en esta idea de los diferentes tipos de empresas que tienen que tener una mirada de distinta intensidad. ¿Cómo lo ves vos, Marcelo, al tema? Bien, bueno, muchas cosas parecidas, pero digamos, en primer lugar, la ley de diputados era una ley de invernación que era mala, pero tenía algún sentido, fue algo así como la 25.563 del año 2002. Paremos todo, que paren el mundo que me quiero bajar y vamos acomodando. El Senado lo que hace es quitarle el sujeto. Si se lo sacamos a todas las empresas que ya están en concursos, que son las que tienen verdadero problema, lo que estamos condenándolas es a quebrar, porque en definitiva eso va a aplicar a un universo tan limitado de legitimados que no tiene sentido. Ojalá por lo menos, o sea, nos parecía mala la de diputados, pero ahora nos parece hermosa frente a lo que hizo el Senado, con lo cual ojalá consigamos los 2 tercios, ¿viste? Es como cuando llegaban a las 5 de la mañana en el baile y uno no, bueno, dice, no salí en toda la noche, quiero bailar, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ojalá pueda, pero la verdad que no me gusta para nada, solamente porque lo que no me gusta para nada, más allá de la broma, es que no consideren, esto no está en la agenda del diputado y del Senado parecería que pasa por otro lado respecto a la crisis, y eso es lo que me preocupa más allá del tenor técnico bueno o malo de las legislaciones. Parecería que esto no pasa por la agenda de quienes nos representan y quienes elegimos para eso, y no me parece adecuado. Tema 1. Tema 2 sobre esto. Cuando, digamos, el Arca tiene un antecedente que eran los monjes medievales, porque el Trofal le pone unos nombres todos raros a las cosas esas, que éramos 5 o 6, y yo dije ahí, hay que hacer un decreto 214, con lo cual vengo insistiendo desde abril de este año, hay que hacer una norma, y en esto voy en sintonía con lo que vos dijiste, previa. No todo el mundo se tiene que concursar. Entonces, la mora no es imputable, con lo cual hay que hacer una norma que permita, diciéndole la mora no es imputable, con lo cual las consecuencias de la mora no son imputables al incumpliente, si no cumplió por causa de la pandemia y de las medidas restrictivas, y abramos un espacio de conciliación, mediación o negociación que permita, bajo estas pautas, esfuerzo compartido y buena fe, sacar adelante el recumplimiento de esa obligación sin necesidad de que todo el mundo vaya en tropel a tribunales para presentarse en concurso. Primera cuestión. Segundo,
la modificación de la ley concursal al margen de la hibernación, absolutamente imprescindible, y hay que regular la repropuesta o la readecuación de la propuesta de la que hablamos recién, que es una de las grandes pedidos de la doctrina hace mucho tiempo, pero que tampoco llega nunca a la agenda, el deep financing o la financiación postconcursal, y ahora más que nunca va a haber plata, como ya la hay, disponible en los mercados, que permita ser aplicada a un negocio siempre y cuando tenga cierta certeza. Entonces, tenemos que dar esa certeza con alguna legislación que le dé alguna preferencia 240, pues deuda de la masa o lo que sea esa. La regulación de procesos flexibles de fácil acceso con bajo costo. La mediación es... En Colombia se ha creado un sistema en las cámaras de comercio, digamos, hay que buscar mecanismos para pequeña deuda mucho más rápidos y demás. Y después, el concurso de la persona humana, que tanto venimos insistiendo con Truffati y Lorente hace como 15 años, pero sobre todo dos cuestiones. Replantearnos en la coyuntura, pero quizás con una mirada de más largo plazo. Primero, ¿qué lugar tiene que tener la FIP? El Estado argentino nos da la ley concursal que nos permite solucionar los problemas de crisis, pero por otro lado es el que primero quiere cobrar. Los planes son inaccesibles, las tasas de interés, las situaciones, etcétera, etcétera. ¿Es razonable que en esta instancia siga siendo el principal o casi el principal acreedor junto al laboral el Estado argentino a través de la FIP? Yo creo que no. En la coyuntura estoy convencido que no, pero hay una mirada que hacer también a futuro sobre eso. Y la segunda es los convenios de crisis, como tenía la ley antes de la reforma del 2002. ¿Podemos seguir teniendo condiciones para los trabajadores sindicalizados en un estado de bienestar cuando las empresas están virtualmente desfallecientes? Creo que no, y eso hay que ponerlo. ¿Hacemos después una conclusión o te la hago ahora? Parece la televisión. No, hacemos después. Yo quería complementar un poco las ideas, porque recién hablabas vos del tema de los créditos laborales, que es un tema que a todas las empresas les preocupa, porque a las multas que venían de la ley 24013, 25323, el artículo 80, el artículo 132, se le sumó la doble indemnización, ¿verdad? Y hay mucho empleado que hoy en día, frente a una situación a veces menor, dice, bueno, me considero despedido hoy y voy a tener una indemnización que va a estar potenciada por la doble indemnización, y ese lo vas a recibir en el concurso preventivo el año que viene. Y la realidad de todo eso es que ese crédito laboral, lo cierto es que cuando uno saca las multas, cuando uno saca la doble indemnización, en realidad lo que tenés es un crédito simple, y cuando le agregás todos esos condimentos, te das cuenta que ese trabajador, por ahí, y sobre todo en una instancia de pronto pago, por ahí perjudica al resto de sus propios compañeros de trabajo que por ahí no se consideraron despedidos con la doble o que no pidieron las multas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que tenés una situación en donde todos esos agregados al crédito laboral, multas, la doble indemnización, termina perjudicando a los propios trabajadores muchas veces. Entonces, me parece que el tema de cómo se trabaja el crédito laboral dentro del concurso preventivo, a qué se le da pronto pago y a qué no, me parece que ya las multas y el tema de la doble no deberían ser créditos pronto pagables, porque en realidad deberían estar destinados a remuneraciones e indemnizaciones por despido, no a ese otro tipo de créditos que distorsionan todo el elenco del pasivo concursal laboral. Me parece que hay que tratarlo de otra manera para que los trabajadores no se perjudiquen entre sí, no solamente para tratar de salvar la empresa. Y respecto del tema fiscal, pienso exactamente lo mismo. Me parece que son créditos que ya están fuera del concurso, hay que trabajarlos de otra manera, y lo cierto es que la legislación argentina no necesita solamente un tema de retoque por este tema de la emergencia, sino alguna cirugía mayor, sobre todo por algunas de las cosas que estuvimos hablando. Digamos, esta experiencia de la digitalización de los procesos debería incorporarse de una vez por todas, y de esa manera es probable que haya una inmediación del juez con las partes de una forma distinta a lo que hemos pensado hoy en día. Fíjense ustedes que estamos acá en una reunión, somos muchos, y un juez puede hacerlo sin tanto problema también. Así que me parece que todos esos cambios deberían generar un nuevo derecho concursal que esperemos que en nuestro país se vaya dando. Guillermo, ¿querés hacer una síntesis de las cosas? Que vayamos cerrando. Tenemos preguntas. ¿Cómo lo ves? Primero, gracias a los tres. Excelente todo.
A modo de conclusión, y mientras van haciendo las preguntas que estimen pertinentes, si les parece, yo voy haciendo un resumen de los principales puntos que se fueron conversando hoy, y mientras tanto los vamos escuchando. Vamos. En primer lugar, estuvimos viendo que la sensación que en un principio existía respecto de si con con la pandemia y con toda la crisis económica que se vivió, se iba a producir una catarata de concursos. Los tres fueron coincidentes en el sentido de que eso no pasó. Sin embargo, está muy latente la problemática y se puede esperar que principios de trimestre del año que viene o mediados del año que viene tengamos las repercusiones de estos concursos, y lo peor todavía es que directamente se está recurriendo a bajar las persianas, situación que afecta en gran medida la economía del país y la provincia, como estamos viéndolo. En cuanto a la cuestión de las verificaciones de crédito, dos tópicos que fueron tratados por los exponentes y que resultaron de novedad. En primer lugar, la cuestión de las verificaciones electrónicas. Todos fueron coincidentes en que esto es necesario, en que permite que las verificaciones, que los concursos puedan avanzar. Sin embargo, existen cuestiones que hacen a la interpretación y validez de los documentos que se acompañan y los procedimientos que se estipulan para este tipo de verificaciones, que requerirían, por lo menos, y para empezar, una regulación unívoca. Y si no está de más, una regulación de fondo. Después abordamos la cuestión de los acuerdos preventivos, tanto en cuanto a los concursos que se encuentran en trámite, como aquellos que a futuro se debieran formalizar. La cuestión, como todos han podido ver, está centrada en de qué forma podemos valorar y prever lo que estas circunstancias nos están imponiendo. Desde ahí la necesidad de, en primer lugar, respecto de los concursos que tengan acuerdos homologados, incluir las posibilidades, ya sea vía jurisprudencial, y esperando que se le dé a esto tratamiento legislativo, una reformulación de las propuestas que han sido homologadas en los acuerdos, en los concursos, y también, ya de cara al futuro, la posibilidad de que los criterios por parte de, sobre todo, Cámara Nacional de Comercio, en relación a restricciones en cuanto a las quitas que se pueden hacer en los concursos, pueda ser revisada, permitiendo una situación de emergencia, para atravesar esta situación de emergencia con la que se está viviendo a niveles de los que fueron 2002. Por último, en cuanto a los proyectos, los cuatro fueron coincidentes en que es necesario una revisión de la ley de fondo, más allá de la necesaria y que impone la emergencia actual, para justamente abordar muchos de los tópicos que se fueron dando en la charla, tales como las cuestiones de verificación, las cuestiones de reformulación de los acuerdos preventivos en trámite, las cuestiones que hacen también a la responsabilidad, tanto de administradores como de socios, en el marco de las sociedades, en este marco de circunstancias. Así que, si les parece bien, y salvo que alguno quiera acotar algo más, paso con las preguntas que han hecho la gente. Vamos a las preguntas. Más que preguntas, tenemos comentarios interesantísimos, Guillermo. Gracias, Van. No sé si quieren, Gustavo, por ejemplo, habilitar el micrófono y hacerla. Me parece que tu comentario es digno de ser transmitido. ¿Qué te parece? Bueno, gracias. Primero, felicitaciones a mis amigos, como siempre me enseñan bastante y son muy claros en las exposiciones, pero algunas reflexiones que pueden tomarse a partir de la misma reflexión como pregunta o disparadores para que cada uno dé su respuesta. Mis ideas. Respecto del concurso, decía Ariel, como solución poco eficaz para el problema laboral. Bueno, quizás es que nos está faltando un debate desde el derecho, que es muy serio. Hay una división casi de grieta entre el derecho concursal, o si quieren el derecho empresarial, y el derecho del trabajo. Y sin embargo ambos refieren a aspectos centrales de la empresa, que es su firme económico. Y esto yo lo veo, y no sé si ustedes comparten, que la idea que sobrevuela en todo el tema de la insolvencia es que la solución empresarial se ve como un premio para el empresario en detrimento de los sectores más vulnerables. No me limito solo acá al acreedor laboral, sino al acreedor en general. Y la verdad es que los empresarios poco ayudan, porque las propuestas son muy pobres en general. La propuesta es, soporta tú la pérdida que yo he tenido de alguna forma. Entonces me parece que ahí está faltando un poco de debate, como un día. Y dos temitas más que les dejo,
¿qué me preocupa a mí de las soluciones legislativas a futuro? Es que nadie prevé cómo los tribunales financian las soluciones que nos crean los legisladores. Entonces aquí tenemos un problema de burocracia, un problema de presupuesto en la ejecución del Poder Judicial, ¿no? Soluciona tú y vayas a saber dónde saca las herramientas. Así que bueno, les dejo esto como inquietud, como reflexión, y si puede ser un disparador para una respuesta a cada uno de ustedes. A ver, Marcelo, ¿qué se te ocurre? A ver, yo creo que nosotros tenemos un derecho laboral que genera, voy a ser redundante, derechos casi hasta la exaltación y hasta la luna, en un mercado empresario que no puede cumplir esos derechos y mucho menos cuando está en crisis. Con lo cual, claramente hay una grieta, pero hay una grieta de posibilidad, porque además, digamos, uno para hacer negocios necesita del capital, esto es básico, y esto no significa que sea más importante el capital que el trabajo, pero sin capital no, digamos, el trabajo no tiene dónde ser aplicado, con lo cual el hecho de que cuando uno va a la situación concursal es donde más tiene que pagar los impuestos y donde no hay ninguna modificación de las acreencias laborales y demás, tiene la tentación de veremos cómo aguanto, y el día que no aguanto bajo la cortina y me voy, porque es imposible. Cualquiera de nosotros que trabaja en el mercado y tiene una pyme con 10 empleados, le caen 2 juicios laborales, que además todas las registraciones son indebidas y demás, con multas, etcétera, etcétera, la pyme tiene que concursarse o quebrar, porque es imposible, no tiene capital propio para que le dé la posibilidad de pagar indemnizaciones millonarias como son las que surgen de nuestras... Entonces, hay una cosa que es lo que el juez pone en la sentencia y otra cosa es la posibilidad de... Con lo cual, yo siempre pensé que en algún momento deberíamos reglamentar la vieja ley de Alfonsín, que nunca se reglamentó, que preveía un coseguro. O sea, el trabajador, mientras estaba junto con el empleador, pagaban un coseguro, y ante una situación de cierre, insolvencia y demás, iban a esa cámara aseguradora y cobraban, obviamente no toda la indemnización de la ley laboral, pero cobraban una X, 12 meses de sueldo, etcétera, etcétera, compartimentados, que permitían una salida razonable para los sujetos que estaban en esta condición. Nunca se reglamentó esa ley, que sigue vigente, pero sin reglamentar, con lo cual nunca se aplicó. Pero me parece que hay que buscar mecanismos más creativos, porque si no se hace imposible. Uno cuando ve la chorrera, ¿uno qué hace? Se concursa, deja que vayan a laboral, 2 o 3 años, viene la sentencia y después ve cómo puede ir atajando los penales, pero cuando los penales se suceden, pierde el partido, digamos, la empresa. Con lo cual me parece que en esa condición hay una cuestión humana, es decir, yo voy a pagar lo que puedo pagar, y si no lo puedo pagar, cierro. Pasa desde la Edad Media y desde que el mundo es mundo, con lo cual esa hipótesis de decir el empresario la tiene en el exterior y que la traiga para ponerla en la empresa, que no, me parece que es partir de una irrealidad. Bien, yo voy a tomar un poquito la posta, así lo dejamos descansar un poquito a Ariel, porque si no, así nos vamos alternando. Obviamente que las reflexiones de Gustavo son siempre valiosas y disparadoras de nuevos pensamientos, ¿verdad? Ahora, yo creo que hay que repasar el derecho vigente, porque a veces el derecho vigente se ve una parte del derecho y no la totalidad. En la ley de pequeñas y medianas empresas, si ustedes la revisan, en el artículo, si mal no recuerdo, es el 103, que es la ley 24467, se preveía que para pequeñas y medianas empresas los convenios colectivos de trabajo tuvieran disposiciones especiales para los trabajadores, digamos. Los convenios que se iban a homologar, los acuerdos salariales, tenían que tener un renglón para la pequeña y mediana empresa. El único convenio que conozco que hizo algo así fue el de gastronómicos. Es decir, el resto de los convenios de la Argentina y todos los acuerdos salariales no distinguieron salario de grandes empresas de las pequeñas y medianas. Y recuerdo que ese artículo de la ley decía que tenía que ser una condición para la homologación de los acuerdos que tuvieran un renglón para la pequeña y mediana empresa. Esa es una ley vigente que nunca se aplicó. Recuerdo que el diputado Recalde quería derogar ese artículo, pero sigue estando vigente. Así que uno de los aspectos que me parece que el gobierno debería encarar es decir, bueno, si no podemos resolver todos los problemas, hagamos operativo las cosas que tenemos. Tiene que haber pautas salariales distintas para la gran empresa de la pequeña y la mediana, porque es obvio que en la gran empresa los trabajadores ganan mejor que en la pequeña y la mediana, y parecería que las cámaras empresarias terminan negociando
las grandes empresas con los sindicatos, y las pequeñas y las medianas, salvo en el caso de los empleados de comercio, quedan un poco afuera de la negociación. Entonces, me parece que ese es un aspecto. El otro tema que me parece que hay que dividir es el derecho laboral, que todos conocemos, y el derecho contravencional del trabajo, que me parece que es otra cuestión, porque todo lo que hace referencia a Gustavo y hace referencia a Marcelo está en función de las multas. Esta es la realidad. Es decir, cuando uno mira el crédito laboral, dice, bueno, son unos salarios, la indemnización por despido, el preaviso, etc. Pero cuando vos ves lo que engrosa la liquidación, lo que distorsiona todo, son las multas. Y el Código Civil y Comercial tiene una norma vinculada al exceso de punición que los jueces de concurso deberían revisar. Porque lo cierto es que cuando la punición es excesiva, ¿verdad? El Código Civil y Comercial faculta al juez que trate el tema a reducir la punición. Ahora, no me pregunten por qué los jueces concursales no toman este artículo en serio. Yo creo que es porque no está en la ley de concurso, pero está en el Código Civil y Comercial y se refiere a cualquier crédito. Es decir, cuando hay una situación de exceso de punición, el juez tiene que intervenir. En general, los créditos laborales, cuando se discuten, si son horas extras, si son vacaciones, ese tema no es el problema. El problema es el efecto distorsivo del derecho contravencional del trabajo, que me parece que es todo un aspecto de la legislación argentina que no tiene mucho parangón en el resto del mundo, porque no se ha visto semejante cosa en otros países, es decir, sobre todo la multiplicación de normas que punen lo mismo, que es la irregularidad en las registraciones. Así que, bueno, a ver, Ariel, ¿qué opinas del tema? Yo primero, antes de meterme en el tema, quería felicitarlo a Guillermo porque creo que hemos logrado tener el gran heredero de Eduardo Fabián Dubois en el gran resumidor. Así que lo vamos a contratar. Viste que es lo que siempre hace Eduardo, lo ha hecho magistralmente. Pocas veces vi un resumen tan ajustado, creo que vale la pena imprimirlo y publicarlo. Maravilloso. Respecto de lo otro, es que, a ver, vuelvo a lo mismo. Estamos en una burbuja, trabajamos poco con los empresarios, particularmente cuando están in bonis. No nos enteramos de lo que les pasa. Yo creo que, comulgo con Marcelo en esta idea, el empresario ha visto desaparecer su rentabilidad a manos de los créditos y los costos laborales intrínsecos y extrínsecos, y a mano de los costos fiscales. Entonces, ¿el empresario qué hace? No trabaja, simplemente ejerce su legítima defensa, hace cualquier cosa. Cualquier cosa, vende en negro, se esconde, contrata en negro, hace todo para sobrevivir, porque en realidad el sistema se ha vuelto todo en contra de él. Y el concurso no es nada más que la última manifestación de ese zarpazo de legítima defensa que trae una historia de 2, 3, 4 años. Y ahí lo analizamos simplemente con la propuesta. Decimos, esta propuesta es abusiva, es un mentiroso, qué sé yo, lo que fuera. Un poco lo que da a entender Gustavo, que es la percepción. Es la percepción, esto es cierto, es la percepción. Y en base a percepciones nos estamos manejando emocionalmente muchas veces, o ideológicamente, muchas veces, sin conocer la percepción del empresario, que en realidad está votando con los pies. Cada vez tenemos menos, cada vez tenemos menos. En este sentido, yo concordé siempre con la idea de un seguro que tenía que ir por afuera de la empresa. La empresa no puede ser la responsable del seguro de desempleo. Esto tiene que ser un sistema complejo y un sistema bancado por el Estado, sin lugar a dudas, porque hoy es más económico adoptar un empleado que echarlo, porque un empleado adoptado a los 18 años lo mando a laburar. En cambio, a estos los tengo que tener toda la vida. Y no solo tengo problema para hacer la rentabilidad, tengo problema para buscar la calidad de mi negocio. No puedo elegir un empleado bueno de un empleado malo. No puedo tener calidad, no puedo tener competitividad. Yo soy empresario, he sido empresario, también he quebrado. En el tiempo que mis empleados pelaban un pollo, los empleados chinos me pelaban 10 y los brasileros 5. Así que, y eso lo comprobé yo con mi propio dinero, no me lo enseñó nadie. Y esto no puede ser así. No puede ser así porque eso es condenarnos, eso es ponernos la soga al cuello y no darnos cuenta y no reconocer esto, es no hacerse cargo. Y cuando no nos hacemos cargo, bueno, ¿saben lo que pasa? Los psicólogos nos mandan directamente al psiquiatra. Yo creo que en este sentido, ¿cómo les podría decir? El gran desafío que tiene la Argentina es relanzar la idea
de país productivo que quiere. Y eso excede al derecho concursal, porque, por otra parte, todos los derechos dialogan con el derecho concursal y lo alteran. Pero, como decía recién José, a las normas laborales el derecho concursal no pueden horadarlo. Y eso lo han dicho jueces civiles y comerciales de la provincia de Buenos Aires y jueces comerciales de la capital federal, que no aceptan la renunciabilidad de los derechos laborales y que consagran la progresividad de estos derechos, nunca un paso atrás. Entonces, bueno, estamos atrapados. Bien, quería referirme un segundito porque recién Ana Alonso, Anita que está ahí, en el chat puso ahí está saludando, dijo, bueno, acá lo que está pasando es que los jueces de provincia y los jueces en general concursales no pueden tocar las sentencias que vienen del fuero laboral. Lo cierto es que yo pienso igual que vos, Marcelo, porque digamos, y me refiero exclusivamente al tema del derecho contravencional del trabajo. Yo creo que en materia laboral, es decir, cuando hablamos del derecho laboral de la ley 2744, me parece que el juez concursal es muy probable que no pueda revisar el tema de las indemnizaciones por despido. Ahora, de lo que estoy seguro es que el Código Civil y Comercial lo faculta a revisar cuando existe un caso de punición excesiva. Y obviamente la punición excesiva existe una vez que la pena está impuesta, es decir, la reducción de la pena, yo creo que el juez tiene esa posibilidad, y me refiero exclusivamente al derecho contravencional del trabajo, ¿verdad? A ese aspecto. Ahí me parece que los jueces concursales deberían revisar un poquito más el Código Civil y Comercial a la hora de las verificaciones de crédito y poder distinguir el derecho laboral, que está bien, que puede ser, que vino la sentencia, que consagra la indemnización por despido, es un derecho tarifado, está macanudo, del otro derecho, que me parece en donde ahí el juez tiene que echar mano al remedio que le permite, porque es ley vigente el Código Civil y Comercial, y habilita la reducción de la punición excesiva. Decías, Marcelo. No, a ver, hace muchos, esto pasó en la época que la devaluación post-2002, que la gente ejecutaba la hipoteca en sede civil y después tenía que venir a comercial. En Buenos Aires tenemos sede civil y sede comercial separada. Y yo escribí con Lorente, creo que era, un trabajo que dice: el único dueño del crédito concursal en un concurso es el juez concursal, con lo cual el juez concursal puede revisar, obviamente, razonablemente y dentro de los parámetros legales, una sentencia de otra sede jurisdiccional, porque esa sede jurisdiccional tuvo un vis a vis individual entre el que pretendía y el deudor que se defendía. El intercontrol recíproco para los terceros que van a ser afectados por esa sentencia en un colectivo de crisis lo tiene el juez concursal, con lo cual podría revisar esa sentencia incluso en cuestiones sustanciales que estuvieran mal predispuestas. Digamos, me parece que es más amplio todavía la posibilidad de revisión por parte del juez concursal respecto de cualquier crédito, aunque haya sido designado en una sede ajena. Verónica, tocamos un poquito tu quintita del derecho laboral. ¿Tenés alguna otra pregunta? ¿Querés que tratemos algún tema? A diferencia de mis colegas laboralistas, coincido plenamente con ustedes, pero creo que el problema fundamental en el derecho laboral es el beneficio de gratuidad irrestricto, ¿sí? El hecho de que el trabajador pueda reclamar sin ningún tipo de límite hace que hoy la mayoría de las empresas, y a ver, cuando hablamos del concepto de empresa no pensemos en Jumbo, ¿sí? La empresa puede ser el pequeño comerciante que tiene un empleado, y ese pequeño comerciante que tiene un empleado hoy en un juicio laboral le tiene que entregar las llaves. Ningún juicio laboral con una antigüedad de no más de 2 años, la liquidación baja a los 2 millones de pesos. Y les estoy hablando de una liquidación bajita, ¿eh? Y hago derecho laboral del lado del trabajador. A mí me parece que también hay un poco de responsabilidad del beneficio de gratuidad y de los abogados que inflamos muchísimo las indemnizaciones. En algún momento los jueces van a tener que poner un coto a esto, porque si no es imposible. Terminan arreglando por sumas que no pueden pagar. Hoy los créditos laborales son muy elevados, se equiparan con el fisco. Creo que es un gran problema que nos vamos a enfrentar, y coincido plenamente con ustedes en que todas estas normas que prohíben los despidos hacen que tengamos un empleado que quizás
no es útil para la empresa, también dificulta la actividad comercial, ¿no? Genial. Bueno, ¿tenemos alguna otra pregunta más? Tenemos muchos comentarios y dos preguntas. Muchos comentarios, entonces. A ver. ¿Alguien habilitó el micrófono? No. Tenemos una Gustavo pregunta. quería. Gustavo, ¿querías decir algo? Simplemente, pero como idea que yo había disparado era, para mí estamos partiendo de una falta de debate desde el seno del derecho. Son compartimientos estancos el laboral y el comercial o el concursal, y desde ahí es muy difícil llevar el debate al seno de la sociedad o si quieren al seno del Parlamento, ¿no? Me parece que ahí sí, yo vengo viendo hace muchísimos años, porque hago laboral y hago comercial, un debate, y digo, hago laboral y hago comercial, con lo cual logro que me insulten de ambos lados, nadie me rescata, ¿no? Para nada, porque los laboralistas me ven como un comercialista y los comercialistas a veces como un laboralista. Así que me parece que por ahí falta el debate, de buscar una solución razonable a la crisis de la empresa, porque yo estoy convencido, porque tengo trabajadores que están convencidos de que tampoco es que el trabajador quiere que la empresa se hunda, no todos los casos, el trabajador quiere el trabajo en la mayoría de los supuestos. Y sí quería agregar un temita más como idea o como pregunta que lo proponía por ahí, que tenía que ver con el tema de la reformulación de las propuestas, la nueva propuesta. Digo, que tendríamos que ser muy ingeniosos, porque sin moneda, ¿cómo hago propuestas? Y sin moneda, ¿cómo la propuesta supera el régimen, el concepto de abusividad que está tan en boga? Sin moneda voy a tener propuesta abusiva siempre. Ninguna. Sí, bueno, yo pienso que ahí me parece que tenemos que ponernos un poquito ingeniosos. Creo que la salida es trabajar con bonos de participación, es decir, no capitalizar el pasivo, sino darle participación en las ganancias, para lo cual hay que crear un esquema en donde las reservas de la compañía para atender este tema por ahí pasen a un fideicomiso, que ese fideicomiso tenga alguna posibilidad de control por parte del comité de acreedores y que los bonos se repaguen con eso. Me parece que la salida debería pasar por ahí, ¿verdad? No veo otra solución. Ahora, no ha habido en la Argentina una práctica de bonos de participación en las ganancias que sea, digamos, en donde uno se pueda sostener y decir, bueno, mirá, existen todos estos antecedentes. Creo que Ariel mencionaba el tema de Mastellone, el tema de Editorial Perfil, pero en la praxis diaria, digamos, del pequeño o mediano concurso, no hay esa propuesta. Ahora, se me ocurre a mí que va a tener que empezar a existir, porque vas a hacer una propuesta de quita y espera, ¿verdad? ¿Y qué tasa de interés le vas a agregar para que no se deterioren mucho los créditos? Me parece que la única posible es una que esté atada a la tasa interna de retorno de la compañía. No hay otra salida y me parece que hay que titularizarla y que hay que darle alguna seriedad a ese mecanismo para que el acreedor pueda prestar conformidad y por lo menos no salir tan perjudicado. Eso es lo que pienso, pero no sé los amigos. No, yo lo pensaba en el 2002, lo escribí, y después cuando comenté el fallo de Editorial Perfil dije esto iba en sintonía con eso. Lo que pasa es que después no tuvo recorrido eso del bono atado al crecimiento de la baña, que decía yo que es una propuesta sujeta a mejoras en caso de que hubiera lo que pasó. O sea, concurso 2001-2002 de un campo. Estaban al borde de la quiebra y la ejecución hipotecaria cualquier campo de cualquier lugar de la provincia de Buenos Aires o de cualquier provincia. Pasó lo que pasó, las hojas 700, 670 dólares la tonelada, y muchos concursos de empresas agropecuarias se pagaron de taquito, porque en 2 años cambió la realidad brutalmente y eso no estuvo reflejada en la propuesta inicial que aceptaban en el 2002 cuando no había futuro posible. Con lo cual yo creo que esa es una alternativa razonable en épocas de imposibilidad de construir una propuesta con pautas seguras porque no hay flujos. ¿Qué flujo tiene hoy un negocio de vestimenta, de gastronomía? ¿Qué flujo posible y que se pueda sostener en el tiempo? Si nos pasa lo que pasa en Europa, empiezan a abrir de a poquito la gastronomía acá y lo que vemos que pasa en Europa, que las están cerrando, le dieron 3-4 meses y ahora cierran todos de vuelta. Con lo cual el flujo previsto mínimo de esos 3 o 4 meses se vuelve a romper a los 4 meses.
va a ser muy difícil este periodo construir algo, además en un país sin moneda, como dijo Custraro, que además es un agravante sobre la realidad, digamos, ¿no? Así que yo lo veo que es una alternativa posible para la salida, la posibilidad esta. Y lo otro que es, ¿dónde va a poner la plata la Argentina? Yo creo que estamos hablando del pasado, como dije hace ratito. Hay que hacer, como dice Víctor, un plan Marshall, no sé de dónde va a sacar la plata, porque la emisión ya no da para más, y el propio ministro de Economía dijo, no hay que emitir más, hay que emitir menos, con lo cual la plata, hay un trabajo de Ariel que dice, para poner la futura en los nuevos emprendimientos o en la salida de poner a flote las que son viables pero que hoy están hundidas, Ariel dijo, saquémosla de los colchones. ¿Cómo convences a la gente que saque de sus colchones la plata que no está? Yo creo que hay una alternativa. La Argentina tiene 160.000 millones de dólares reconocidos en un blanqueo del año 2016, que no está en el colchón. Por eso se pagan impuestos. Con lo cual, lo primero que habría que hacer es un plan económico financiero consistente que permita que alguno de esos vuelva a creer y traerla aquí para hacer negocios productivos pensando a futuro, no en repagar este pasado, porque este pasado me parece que va a ser un licuado muy complicado. Bueno, la idea del blanqueo para que existan inversiones en el sector de la construcción va más o menos en línea con lo que está diciendo. Tiene que ser con un plan económico consistente, porque recordemos que hubo blanqueos anteriores al del 2016, donde casi no blanqueó nadie, porque no eran... Es de pensar que estamos a la vanguardia del atraso, ¿no? Así que vamos a ver qué dice Ariel. Somos los primeros en llegar últimos. Cuando me refiero en esa nota, me refiero al colchón, me refiero a esos 160.000. Algunos pagaron y otros no pagaron. Pero lo que creo es que para eso, recién vi un comentario medio duro de Carlitos Baney, es necesario lo que venimos conversando también en otros ámbitos, un acuerdo político muy consistente. Perdóname, Ari, no hay un comentario, hay un comentario y un fallido que se equivocó. Lo primero que dice, no la traigo ni loco, con lo cual Baney está reconociendo que la tiene Arafue, y lo segundo que dice, no la traigo ni loco. Bueno, por favor, Fit. Sí, señora Marcó del Pont, por favor, usted tápese los oídos. Usted no escuchó nada. Lo que creo es que el plan económico claramente tiene que ser consistente, pero tiene que tener un respaldo político. Y ahí nos estamos yendo del Zoom, nos estamos yendo de la Facultad de Derecho, nos estamos yendo de todos lados, empezamos a hablar de River y Racing, y es un lío bárbaro. Cuando el propio Gustavo plantea, hace falta un debate. Debates tenemos todo el tiempo, lo que no hay es voluntad de acordar. Hay debate, el debate está en la calle. Lo que no hay es voluntad de acordar. Estamos muy, muy plantados sobre ciertos tótems que hemos conseguido, ciertas conquistas, de los 2 lados, los 3 lados, los 15 lados. Yo creo que en la Argentina no hay una grieta. La Argentina es un craquelé. Es como esos jarrones chinos que se hicieron bolsa, y tienen muchísima grieta por todos lados. No somos una grieta, somos millones de grietas. Y no es un país solo, somos 14 países en capas superpuestos uno encima del otro. Entonces, en eso necesitamos realmente algún nivel de liderazgo, no en una persona, pero sí en un grupo de personas, un grupo de políticos, un grupo de gente que se ponga por lo menos a disposición de la gente para lograr ese acuerdo marco que en definitiva es lo que banca una ley. No hay manera de imponer un proyecto de arriba hacia abajo, no se puede. La historia lo demuestra, no hay manera. Muy bien. Bueno, Vero, Guillermo, ¿cómo estamos? Ya para cerrar, ¿verdad? Ya estamos 20:42, creo que fue una charla más que productiva. Les agradezco a los 3, de nuevo desde la facultad. Bueno, gracias Vero, y gracias a todos por quedarse hasta esta hora para escucharnos y seguir aprendiendo. La pasamos bien. Muchas gracias. Un abrazo y saludos a todos. Gracias a todos. Un placer compartir esta mesa. Fue fantástica. Un placer. Gracias. Esperemos que en breve pueda ser un abrazo físico. Saludo a todos. Cuídense mucho, por favor. Gracias. Lo mismo a todos.